Entendemos que la filosofía, como señala su raíz etimológica, es amor a la sabiduría. Y en ese sentido, como señalaba también Aristóteles al inicio de su metafísica, que la filosofía o que todo ser humano tiene por naturaleza el querer conocer, el querer saber, y que a partir de allí las personas o el ser humano, desde los inicios de los tiempos, va a querer buscar o hallar una respuesta ante las diversas cuestiones que se le presentan, ¿no? Para entender el mundo, obviamente, para poder vivir en él. Podemos señalar también que la filosofía es una respuesta hacia nuestra forma de querer entender y comprender el mundo y a la vez albergarse o vivir en él. Esto es Apunte de Filosofía y en esta oportunidad o en este video quiero enfocarme en justamente hablar de eso, de otras formas de entender el mundo y darle respuesta a nuestra realidad. En este video quiero enfocarme en este ensayo del autor Boris Spezua Salmon, eh, el cual se llama Filosofía abierta en la obra de Gamaliel Churata. Así es que comencemos. Bien, antes que nada quiero enfocarme en hablar acerca de este autor. ¿Quién fue Gamaliel Churata? ¿No? ¿Y por qué vamos a hablar en una filosofía abierta en él, ¿no? O en su obra? Bien, Gamaliel Churata es el seudónimo de Arturo Pablo Peralta Miranda. Nació en 1897, murió en 1969, vivió en la primera mitad del siglo XX, fue un autor peruano, es muy reconocido dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo artístico. Fundó durante toda su vida, bueno, tuvo una vida un tanto complicada, ¿no? No estudió en una universidad, pero a pesar de eso tuvo un pensamiento muy enciclopédico a la manera de José Carlos Mariátegui. Y este autor fundó varios grupos artísticos, literarios de vanguardia, entre ellos Bohemia Andina, el Grupo Orcopata, el Grupo Gesta Bárbara en Bolivia, etcétera, ¿no? También participó en diversas propuestas, ¿no? Literarias, como por ejemplo el Boletín Titicaca, ¿no? Un boletín sumamente hermoso, lo pueden encontrar en internet, donde se da una serie de pensamientos o reúne una serie de pensamientos en tan solo 4 páginas, ¿no? Diversos autores de todo el continente americano mandaban artículos, ensayos acerca de los movimientos vanguardistas de la época, ¿no? En 1927 aproximadamente, hasta 1929, 30. Y bueno, tuvo un único libro en vida publicado llamado El Pez de Oro, aquí lo podemos ver. Y bueno, vamos con la introducción a este autor, ¿sí? Um, Bien, introducción. La obra de Gamaliel Churata, que se enfoca específicamente en lo que es el pez de oro, contiene un sentido polisémico. ¿Por qué polisémico? Porque por un lado va a ser una obra total en el sentido filosófico, porque va a abordar el pensamiento tanto mítico, religioso, genésico, es decir, la búsqueda del inicio de todo, y con ello desarrolla un pensamiento filosófico andino peculiar, ¿no? Este sentido de lo peculiar vamos a enfocarnos más adelante, pero les doy un adelanto, ¿no? Lo andino peculiar, filosófico andino peculiar, bueno, en primer lugar, aquí vamos a presuponer de que el pensamiento andino es filosofía, ¿no? Sé que hay un debate acerca de esto, pero no voy a entrar en él, pero, y es peculiar porque va a ser una especie de sincretismo con otros tipos de pensamiento, que es el pensamiento occidental moderno, ¿no? Que es originario o es heredero de la filosofía o del pensamiento griego antiguo. Y este pensamiento griego antiguo va a ser una especie de conexión o sincretismo con el pensamiento andino y andino, básicamente, ¿no? Y eso le va a dar la peculiaridad, lo único, ¿no? Lo sui generis, digamos, de lo que propone Churata en su obra en general, ¿no? Pero específicamente en el pez de oro. Por otro lado, también es valorado, ¿no? En el sentido literario, lingüístico, artístico, estético, etcétera, ¿no? Que ya mencioné que es un autor muy estudiado dentro del mundo de la literatura, del arte, pero que dentro del mundo de la filosofía no hay estudios o hay pocos estudios acerca de este autor sobre la filosofía, ¿no? De hecho, este es uno de los pocos artículos, ¿no? O ensayos que encontré de este autor, ¿no? De Churata, ¿no? Y enfocado en la filosofía. Hay una tesis de maestría del año 2010, 12 más o menos, no recuerdo muy bien, pero que no está accesible en internet, ¿no? Es de otro autor, pero creo que solamente son los dos únicos trabajos
que se enfocan en el pensamiento de Churata con la filosofía, ¿no? Así es que abordarlo desde otro punto de vista o proponer otros puntos de interpretaciones a partir de la filosofía creo que va a ser bien recibido. Bien, el proyecto filosófico. Churata abarca en su trabajo, como ahí había mencionado, la filosofía moderna occidental y la filosofía andina, oriunda del altiplano, ¿no? Del lago Titicaca, ¿no? Entre estas dos filosofías, evidentemente, no se va a inclinar ni por una solamente, ni por otra, sino por un sincretismo, ¿no? Donde se respete lo auténtico de cada filosofía, ¿no? Donde aparentemente es, digamos, contradictoria, pero no. Churata va a tratar de armonizar estos dos tipos de filosofía, estos dos tipos de pensamientos filosóficos, ¿no? O de formas de entender el mundo también. Luego le otorga, bueno, habíamos señalado que en el sentido amplio es religioso y bueno, también hace una valoración, ¿no? A lo que es lo teosófico, ¿no? La sabiduría de Dios, la teosofía bueno, va a dar diversas interpretaciones, ¿no? Cristianas, ¿no? A la manera de Jock Bohm, ¿no? Que es un pensador, un teosófico, ¿no? Y cabe resaltar aquí, como un paréntesis, que Hegel, ¿sí? El filósofo alemán Hegel, el que escribió la fenomenología del espíritu, recoge mucho de Jacob Bohm, que es un autor que, digamos, es un autor de transición entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, ¿no? Antes de la llegada de Descartes, de Kant, ¿no? De todos ellos, de los racionalistas, de los empiristas, está Jacob Bohm, ¿no? Que es un autor previo a la filosofía eh, moderna. Moderna, también es alemán y todo eso, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Esa especie de, digamos, valoración que hace Churata de lo teosófico, ¿no? Y que no desprecia para nada, ¿no? Porque le da mucha importancia a él, ¿no? Porque dicho sea de paso, también en el propio nombre de Churata se puede encontrar esta conexión entre el mundo occidental y el mundo andino, ¿no? O el pensamiento o la filosofía andina, ¿no? Gamaliel era un autor bíblico, era un personaje bíblico, era un discípulo, un profeta bíblico, y Churata, bueno, es un nombre andino, ¿no? Y hace en su propio nombre, en su propio seudónimo, busca también buscar esa conexión, ¿no? Entre este pensamiento occidental y el mundo andino, o la filosofía andina propiamente dicho, como nos estamos refiriendo aquí. Bien, sin embargo, también muestra su posición materialista al nutrirse con la naturaleza, ¿no? Es una concepción materialista en tanto que busca también recrear mitos, rescatar la oralidad, ¿no? De las culturas andinas, ¿no? Que en nuestros orígenes, y muestra que en nuestros orígenes se encuentra la esencia de la célula del continente americano también, ¿no? Una búsqueda, digamos, de la búsqueda del yo americano, ¿no? Del ser humano, ¿no? Del hombre andino. Luego su proyecto filosófico es de naturaleza crítica también, busca un nuevo fundamento para valorar el mundo andino, el término Pacha, ¿no? Que se relaciona mucho también con esta concepción materialista de nutrirse con la naturaleza y vivir en armonía, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Por eso el término Pacha, que no solamente va a ser tierra para Churata, sino también va a ser fuerza creadora y fundamento de todo cuanto existe y ha de existir, ¿no? Que es de donde emergemos todas las personas, ¿no? La vida emerge de la tierra, ¿no? De Pacha, pero también va a la Pacha, ¿no? Recordemos que en el mundo andino, en la filosofía andina o en el pensamiento andino, eh, a los muertos se les enterraba en una especie de arquitectura, ¿no? O, bueno, digamos, monumentos denominados chulpas, ¿no? Que eran una especie de arquitecturas tubulares donde ponían a los muertos momificados, ¿no? Y a las personas, bueno, a las momias, ¿no? Personas muertas ya, se les llevaba comida, se les trataba como si estuviesen vivos, ¿no? O sea, no estaban muertos para ellos. Y en tanto que, o digamos, esta momia hiciera polvo o desapareciera, allí ya llegaba la verdadera muerte, ¿no? O sea, se volvía polvo, ¿no? O sea, volvía a la pacha, ¿no? Cuando ya desaparecía o se hacía viejito o se hacía polvo esa momia, ya volvía a la pacha y ya se le consideraba una persona muerta, ¿no? Ya pasó a mejor vida, ¿no? Pero en tanto que no, en tanto que todavía podíamos tocarlo, ¿no? Verlo al muerto, ¿no? Momificado, todavía no estaba muerto, ¿no? Para la concepción andina, entonces, también es esto, ¿no? Hirata rescata muy bien esto, ¿no? Esta pacha. La pacha es de donde emergemos y hacia dónde va la vida. Por eso Churata va a afirmar también, ¿no? En un libro que posteriormente también se va a publicar de manera póstuma,
había mencionado que él tiene este libro, El Pez de Oro, pero también tiene otros libros, ¿no? De manera póstuma, que fueron publicados hace algunos años. El primero es La Resurrección de los Muertos, eh, Alfabeto del Incognoscible, y el segundo es Quilquilas de la Sirena, ¿no? Y en Quilquilas de la Sirena, que es un poemario, bueno, Resurrección de los Muertos es una obra dramática, en Quirquías de la Sirena, y creo que también en Resurrección de los Muertos menciona, ¿no? Los muertos no vienen ni se van, ¿no? O sea, están allí, ¿no? Hay ese ciclo, ese cambio de vida, eh, bueno, es interesante, interesante ver la concepción de la muerte que tenía Churata y cómo rescata y revalora desde el pensamiento andino, ¿no? Desde la filosofía andina. Bien, el Ayin Kausai, también el vivir bien, que significa vivir en armonía con la naturaleza, que es el fundamento del mundo andino, ¿no? El hombre no era un depredador, no se encontraba en la cúspide, ¿no? De la naturaleza, ¿no? O de una pirámide jerarquizante, sino estaba en armonía con la naturaleza, ¿no? No es que iba a conquistar el mundo, ¿no? Sino que iba a estar allí, ¿no? En armonía con la naturaleza, convivir con la naturaleza, ¿no? Con su entorno. Si todo esto está relacionado con todo y si el mundo se mueve por los principios de correspondencia, complementariedad y reciprocidad, bien podemos entender que hay pueblos que se mueven por otro tipo de lógica, otro tipo de filosofía, ¿no? Aquí recalco de que por lógica este autor se refiere a filosofía, ¿no? Es decir, a otro tipo de entender o percibir o de captar el mundo, ¿no? No es que es lógica la manera de la matemática, ¿no? Eh, Luego con Churata pensamos que hay otros tipos de lógica, que es, como ya dije, otros tipos de filosofía o otros tipos de pensamientos, porque a esto nos referimos aquí, vividos por gente que de hecho está muy cerca de nosotros en espacios como es Puno, y con la cual es posible entablar un verdadero diálogo intercultural que sin embargo es esquivo, jerarquizador y envuelto de desconfianza. El proyecto de la obra de Churata se fundamenta en la conciencia de lo nacional, ¿no? Esto es importante señalar también porque con El Pez de Oro, que había dicho, ¿no? Creo que no, bueno, fue publicado en Bolivia, sí. Y a raíz de haber publicado este libro, pensaron en darle el Premio Nacional de Literatura de Bolivia a Churata, pero él lo rechazó, nos dijo que no se sentía merecedor de ese premio porque no era, no se creía merecedor, se sentía peruano y como peruano no podía recibir un premio que es para los bolivianos, ¿no? Y bueno, se regresó a Perú. ¿Y para qué se regresó? Porque aquí lo trataron mal, ¿no? Es un autor muy golpeado también, ¿no? Por la vida. Pero es por eso que debe de ser revalorado y estudiado, creo yo. Y bueno, investigado también, ¿no? Y ver desde otras perspectivas toda su obra y todo su pensamiento, ¿no? Por eso me parece novedoso indagar acerca de esto, ¿no? Sobre la filosofía que podemos encontrar en este autor, ¿no? En su forma de entender el mundo. Para Churata no hay conciencia nacional sin raíces culturales, nuestro peruanismo y americanismo, como lo sustenta bien en El Pez de Oro, debe de estar fundamentado en las culturas prehispánicas, lo que había dicho, y a las que tenemos que agregar o insertar las culturas foráneas, ¿no? Porque primero estaban las culturas prehispánicas, luego se va a insertar bueno, agregar las culturas foráneas, ¿no? Y Durata es, por lo tanto, uno de los iniciadores del proyecto estético colonizador. El haber nacido en esta tierra, según Churata, nos impone la tarea de articularnos con nuestras raíces y de reconciliarnos con nuestra historia, según Dorian Espesúa, ¿no? Este pasaje es de otro ensayo. De hecho, también pueden encontrarlo en internet. Es muy interesante. Pero que también complementa, ¿no? A este otro ensayo que estamos leyendo ahora, ¿no? La filosofía abierta en la obra de Gamaliel Churata, el cual estoy leyendo un resumen, de hecho, ¿no? Y bueno, dicho esto, es evidente también la importancia que le da a los mitos, ¿no? Que expresa que son de una adaptación, de una cosmovisión tradicional, ¿no? De una forma de entender el mundo, adaptada, ¿no? A determinadas situaciones históricas que dialécticamente exigen renovarse, cambiar, como es el caso del mito del pez de oro, que sacraliza el lago Titicaca y por lo tanto lo andino no está solamente como tiempo histórico, sino también como tiempo arquetípico. No se refiere a lo que aconteció, sino a lo que sigue existiendo aún pudiera ser en la oscuridad, pero para poder volver a existir en una nueva forma de vida que restituya el mundo negado. En la actualidad se habla
del hibridismo, este sincretismo, pero que también que reúne, ¿no?, estos dos tipos de pensamientos, el pensamiento occidental y el mundo andino, y a partir de eso se da un hibridismo, pero es un hibridismo imposible. De aquí nos va a hablar esta autora, Marixel Hernando Marshall, que es una autora, una investigadora brasileña, que nos habla de eso, ¿no? Y aquí la cita, ¿no? El hibridismo imposible de Churata es un hibridismo que estalla en conflicto, ¿no? Churata quisiera una anulación de lo hispánico y el resurgimiento del mundo andino, en primer lugar, obviamente, pero no la va, pero la misma lengua usa la imposibilita. ¿Por qué la lengua imposibilita el hecho de anular lo hispánico y de solamente resurgir el mundo andino? Porque está utilizando el español. En el mundo andino se habla español. En el tiempo de Churata ya se hablaba español, ¿no? Siglo XX. Y Churata se pregunta, ¿no? O esta autora se pregunta, lo que posiblemente Churata también se preguntó, ¿cómo insertar sin traicionar lo andino, sin traicionarlo, lo andino en lo español, ¿no? ¿Cómo insertar lo andino, buscar insertar lo andino en lo español, si estamos utilizando la misma lengua española para ello? Esta cuestión remite directamente a la problemática principal del indigenismo, ¿no? Sin embargo, la inclusión de Churata se hace en sentido contrario. No es lo andino como elemento temático que se integra a las formas europeas. Son estas formas las que son modificadas. Churata intenta subvertir los componentes literarios occidentales y someterlos a la lógica andina, ¿no?, a la forma de pensar andina. Teniendo todo esto en cuenta, podemos preguntarnos hasta qué punto el hibridismo propuesto en el pez de oro no conlleva una reconciliación de contrarios que supone la misma anulación de su alterno, ¿no? Aquí lo que señalaba, ¿no? El pez de oro no conlleva a una conlleva, ¿no? Conllevaría, ¿no? De hecho, a una conciliación de los contrarios, ¿no? El pensamiento occidental, originario o heredero del mundo griego, y también el pensamiento andino, o la filosofía andina. Em, y eso, ¿no? Es importante, ¿no? Buscar una integración, ¿no? Por eso esta autora va a proponer que este hibridismo de Churat es un hibridismo imposible, ¿no? La imposibilidad tanto de una pureza en cualquiera de los dos sentidos como de una fácil integración y fusión de las culturas, ¿no? No se puede hablar de culturas puras del mundo andino solamente, ni de culturas puras ya como una especie de, digamos, invasión del mundo occidental y olvidándonos de todo, ¿no? Ya no se puede hablar de pureza desde la llegada de los españoles, ¿no? Y Churata, obviamente, en su propuesta que da, la hace factible, ¿no? La hace patente esto, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De no encontrar ya purezas, ¿no? Porque obviamente va a tener la, el escollo, ¿no? O digamos, el problema de la lengua, ¿no? Por eso es un hibridismo imposible y Churata eso lo sabe muy bien. Churata dice que su libro es la exactación de dos símbolos, ¿no? El coripuma, que es el animal hombre, y el corichalwa, que es el pez de oro que representa el gen humano. El coripuma, podemos verlo aquí, es el puma de oro, y corichalwa, aquí podemos verlo, que es el pez de oro, ¿no? Y juntos pelean para eliminar a este personaje de aquí, que es el Wakaku. Acá está el Wakaku. Estos dos símbolos se enfrentan para batir al Wakaku, que es la deidad de la pestilencia, la muerte y la esclavitud, ¿no? Y que se encuentra ese Wakaku en el ser humano, ¿no? Es la presencia indeseable que nadie quiere tener, pero que tampoco podemos vencer, ¿no? Es como tener al bien y al mal dentro de nosotros, ¿no? Una especie de concepción mítica que tiene Churata, ¿no? Con respecto a esta forma, ¿no? De ver todas las contradicciones en las cuales se puede entender al hombre, ¿no? Al ser andino, obviamente, al cual que es el que se refiere, ¿no? No está hablando del hombre en general, como hablaba, ¿no? La universalidad, o como algunos autores interpretan a lo que es el mundo griego, ¿no? Que decía, ¿no? Es el hombre universal. No, aquí se enfoca solamente en el mundo andino, ¿no? Y bueno, este Wakaku produce una pugna en el interior de nosotros donde es posible terminar siendo absorbido por el Wakaku, es decir, ser vencido, ¿no? O vencerlo, pero jamás extinguirlo, ¿no? Ya que hasta en nuestra muerte será su olor el que nos distinga, ¿no? Es como tener dentro de nosotros el bien y el mal, ¿no? A la manera de lo que postulaba Nietzsche, ¿no? Tenemos dentro de nosotros al bien y el mal, ¿no? Y no podemos vencerlo solamente hasta la muerte, ¿no? Y recordemos que la muerte para Churata no llega con la muerte
física, ¿no? Sino que ya cuando, realmente cuando seamos polvo, cuando volvamos a la pacha, ahí es donde ya aparece la muerte, ¿no? Cuando volvemos a la pacha, ¿no? No cuando estamos enterrados o cuando estamos momificados, ¿no? Como estaban antiguamente, ¿no? En el Tahuantinsuyo, encerrados en la chulpa, no. Porque cuando incluso, ¿no? Ahora también se ve en estos días, ¿no? En estas épocas, ¿no? Cuando una persona en el mundo andino muere y va a visitarlo a su tumba, ¿no? En el Día de los Muertos, se le lleva flores, se le lleva su mejor comida, ¿no? De la persona que estaba viva para poder revivirlo, ¿no? Se le trata de alguna manera como si estuviese vivo, ¿no? Estuviese presente en nosotros, en nuestros corazones. Muy bien, esto es una introducción a lo que es la filosofía o al pensamiento o a la forma de entender el mundo de Gamaliel Churata. Espero que les haya encantado. No se olviden de suscribirse, darle like y todo eso, porque me ayudarían, en serio me ayudarían a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Ya en un posterior video hablaré sobre la vida y lo genésico, que es también muy interesante, y creo que yo que también podría ayudarnos a vislumbrar más sobre la filosofía abierta en este pensador que, repito nuevamente, debería de ser estudiado desde el punto de vista filosófico, y bueno, en eso estoy también, ¿no? Muchas gracias, esto fue todo por mi parte, esto fue Apuntes de Filosofía y nos vemos pronto, amigos. Chao.